Bien, como ya saben, en este caso, que es un peligro, ¿no? Ergonómico, básicamente el riesgo es la exposición, en este caso, a las posturas forzadas, movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas dentro de lo que es el trabajo operativo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es el área de vigilancia, ¿no? Transporte. Para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que son las bases legales, ¿no? Tenemos como primera ley la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que tiene como finalidad promover una cultura de promoción y prevención de los riesgos laborales de nuestro país. Asimismo, el Decreto Supremo número 005-2012 con su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien. Por otro lado, tenemos la Resolución Ministerial 375-2008, la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos, juntos con su reporte técnico, la ISO TR 12295, con actualización al 2021, en este caso, del Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos. Entonces, teniendo en cuenta un poquito ya lo que son las leyes, vamos a abarcar un poco sobre los peligros y riesgos ergonómicos. Bien. Existen una serie de riesgos laborales específicos que pueden traer como consecuencias las enfermedades o dolencias, ¿no? De las cuales pueden ser evitadas, ¿no? Con una formación adecuada y con la utilización de los equipos de protección necesarios. Bien, dentro de nuestras actividades nosotros realizamos un tipo de esfuerzo constante todos los días, ¿no? Dichas actividades todos los días también son repetitivas, algunos días pueden cambiar, algunos días no, pero generalmente las actividades van siendo constantes, ¿no? Entonces, para la realización de dichas actividades, nosotros optamos por diferentes posturas, ¿no? Estar sentados, de pie, ¿no? En constante movimiento, son posturas en las que vamos adoptando y muchas veces son inadecuadas, ¿no? Al finalizar nuestro turno nosotros nos vamos a descansar, pero muchas veces no descansamos adecuadamente. Bien, tenemos diferentes actividades en casa, atender a los hijos, etc. Entonces a veces la suma de todas estas cositas hacen de que todo sea un ciclo vicioso y como consecuencia pueden traer algún tipo de lesión musculoesquelética. Dentro de nuestros objetivos tenemos, en este caso, identificar los factores de riesgos laborales que inciden sobre la seguridad y la salud en el trabajador, ¿no? Así prevenir que estos generen algún tipo de lesión. Bien, asimismo tenemos que aprender a conocer las causas de dichos factores, ¿no? Que nos están ocasionando este tipo de molestia. Dar las pautas que garanticen una mejor adaptación en el trabajo, ¿no? Generar la conciencia en el trabajador sobre la importancia y el cuidado, en este caso, de nuestra salud. Muy bien, para entender un poquito sobre los riesgos que estamos expuestos, es necesario conocer un poquito de la rama o del área, en este caso de ergonomía, que no se suele escuchar mucho. Bien, ¿qué es la ergonomía? Es la que diseña el trabajo para ajustarse al trabajador. Ajusta las herramientas, ¿no? Nuestros equipos de trabajo al trabajador. Bien, ajusta el lugar del trabajo a la necesidad del trabajador, ¿no? Como lo vemos en la imagen, ¿no? Entonces, las máquinas, ¿no? Por ejemplo, es una forma de que, en este caso, es una herramienta de trabajo que son diseñadas para adaptarse, en este caso, al trabajador y poder realizar dichas actividades, ¿no? Entonces, trabajos de pie, ¿no? Ya hay mesas regulables, por ejemplo, en altura, ¿no? Y que pueden ser con beneficio para que el trabajador tenga menos predisposición a algún tipo de lesión. Bien. Los objetivos, en este caso de la ergonomía, pues son reconocer que los factores de riesgos disergonómicos son un importante problema en el ámbito de la salud ocupacional. Bien, reducir la incidencia y la severidad de las lesiones musculoesqueléticas. No es lo mismo de que yo tengo una inflamación y eso con el tiempo se va volviendo más crónico, ¿no? Hasta el punto de alterar la funcionalidad del cuerpo. Bien, disminuir costos por incapacidad de los trabajadores, mejorar la calidad de vida también del trabajador,
disminuir el absentismo laboral, ¿no? Muchas veces cuando ya hay algún tipo de lesión, el dolor fuerte, constantes a veces visitas al médico, a veces ya la misma patología se vuelve un poquito más crónica, ¿no? Entonces el trabajador ya no se siente también al 100% para poder trabajar, ¿no? Involucrar a los trabajadores como participantes activos sobre la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, para entender un poquito los riesgos a los que estamos expuestos, necesitamos saber los peligros que hay dentro de nuestro puesto de trabajo en cuanto a lo que son el área de ergonomía. Bien, ¿qué es un peligro ergonómico? Básicamente, pues es la probabilidad de que el trabajador dentro de su puesto de trabajo tenga un contratiempo, ¿no? De que se presente algún tipo de contratiempo de alguna molestia, alguna lesión que pueda contraer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué peligros encontramos dentro de nuestro puesto de trabajo? Tenemos la manipulación manual de cargas, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. Bien, entonces cada uno de ellos lo vamos a ir desglosando un poquito para que lo puedan entender. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad, en este caso, de que el peligro se haga presente, bien, dentro de nuestro puesto de trabajo, ¿no? De contraer dicha lesión musculoesquelética. Bien. Entonces, un riesgo es la exposición a estos peligros, que son posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Ahora lo vamos a enfocar un poquito dentro de lo que son los trabajos operativos. Posturas forzadas son aquellas posiciones en el trabajo que implican pues, que una o varias zonas de nuestro cuerpo entren en tensión y saliendo de su zona de confort. Bien. ¿Qué riesgo tenemos dentro de estas actividades? Básicamente es las hiperflexiones, hiperextensiones, mucho tiempo de pie, estamos mucho tiempo sentados, incluso al manejar, ¿no? O la combinación de estos movimientos, ¿no? Entonces tenemos dentro de las posturas forzadas, son las estáticas, las dinámicas, pues su propio nombre lo dice, creo que es necesario estar en movimiento. Bien, en este caso tenemos igual en el área de transporte, estar sentado durante periodos largos, ¿no? De tiempo en el que necesito estar en el auto, en el carro, ¿no? Frente a un timón, estar en posición incorrecta en el asiento, sé que los asientos no son los adecuados, no son los ergonómicos en la mayoría de veces, ¿no? Tener una postura incorrecta, la vibración de la superficie obviamente también tiene que ver mucho si es pista o carretera, etcétera, ¿no? Movimientos repetitivos, como su mismo nombre lo dice, son movimientos continuos mantenidos durante un tiempo. Tareas repetitivas se le llama trabajo caracterizado por ciclos con los mismos gestos y acciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, al momento de manejar, estamos en constante uso del embrague, del timón, ¿no? En este caso, y de todos los implementos que nos sirven para manejar. Bien, entonces, la tarea no repetitiva es el trabajo caracterizado por la presencia de acciones mecánicas no cíclicas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el área de vigilancia, lo que predomina más son las posturas forzadas o mantenidas de pie, más que una tarea repetitiva. Bien. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener? Pues calambres en el pie, dolor lumbar, rigidez en el cuello, dolor de costado, ¿no? de nuestra espalda, dolor de cabeza, fatiga ocular y degeneración básicamente de los discos vertebrales, ¿no? Básicamente la zona que más se lesiona es la columna. Tenemos básicamente acá la anatomía, ¿no? De la zona que más se lesiona, que es la columna. Tenemos vértebra y vértebra, ¿no? En cada vértebra tenemos un núcleo intervertebral y un núcleo pulposo, que son estructuras anatómicas propias, ¿no? Que sirven como amortiguación del peso del cuerpo y nos sirven para realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados, ¿no? Ya sea frente al volante o estamos en el área, en este caso, de vigilancia, ¿no? Estamos sentados, turnos en los que nos toca estar quizás sentados por mucho tiempo, de pie también, la columna es la que más se fatiga. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales son los que empiezan a tensarse. Bien.
principalmente en actividades sedentarias, ¿no? Frente al volante, por ejemplo, si el asiento no es el adecuado, lo que hace es presionar el disco intervertebral y la zona que más se lesiona es la zona lumbar. Bien, porque no hay un buen soporte lumbar en los asientos. Lo que son tareas repetitivas, básicamente a nivel de lo que son las manos, muñecas, ¿no? Se lesionan generalmente cuando se fatigan los tejidos a nivel de la muñeca, ¿no? Y hay un atrapamiento de nervios, principalmente el nervio mediano, y lo que hace es inflamar y causar el síndrome del túnel carpiano, que es la patología más frecuente. ¿Qué consecuencias tenemos? Ya sea a nivel del cuello, hombro y codo, van a estar presentes las tendinitis, las inflamaciones, ¿bien? Principalmente en este caso por las posturas inadecuadas o las posturas forzadas. Síntomas principales: dolor. El paciente siempre se va a quejar de dolor, ¿bien? Ya después de ello va a haber quizás rigidez, entumecimiento o imposibilidad de realizar alguna actividad. Tenemos al mismo tiempo lo que son las tendinitis a nivel de muñecas, cuando son movimientos repetitivos, como les indiqué, el síndrome del túnel carpiano, tendinitis a nivel del pulgar o tendinitis a nivel de los dedos si realizamos actividades continuas. Y principalmente a nivel de la columna, pues tenemos lo que son las dorsalgias, las cervicalgias y las famosas lumbalgias, ¿no? Que es la zona que más se lesiona, es la zona lumbar por el tiempo en la que estamos sentados o mucho tiempo de pie. Bien, en cuanto al transporte, pues estamos frente al volante y si los asientos son muy rígidos, no tienen un soporte lumbar, la zona que se lesiona es la columna, produciendo dolor, entumecimiento y muchas veces la compresión del nervio ciático y que va irradiado hacia las piernas, ¿no? Hay muchos conductores que se quejan mucho de lo que son dolores a nivel de lo que es irradiaciones de piernas, y generalmente son consecuencias de ello, ¿no? De las malas posturas. A nivel de piernas, los trastornos de circulación van muy relacionados muchas veces a lo que sí, personal de vigilancia, ¿no? Está mucho tiempo de pie o incluso mucho tiempo sentados, es de acuerdo al turno, ¿no? Generalmente sus turnos superan las 6 horas, 8 horas, entonces lo que van a ocasionar es sensación de pesadez, retención de líquidos, la circulación es más lenta y van a predisponer a corto o largo plazo, en este caso a las varices. Entonces vamos a ir mejorando, o en este caso recomendándoles dichas técnicas posturales en las que se pueden ir corrigiendo. Bien, hay cosas que sí se recomiendan y que lamentablemente no se pueden cambiar en el puesto, pero hay que tratar de mejorarlos, poner de nuestra parte y mejorarlos. En vigilancia, por ejemplo, en la posición de sentado, ¿no? Estamos en lo que es nuestro puesto de trabajo y generalmente las sillas no son las adecuadas o las sillas no están en mal estado. Si lamentablemente no se pueden cambiar de sillas, la entidad no puede cambiar de sillas, hay que tratarlos un poquito de adaptarlos, ¿no? Por ejemplo, el apoyo del asiento de la silla tiene que ser un poco suave, es decir, si son duros de madera, quien no tiene en casa un cojín, ¿no? Una almohadita que lo pueda poner y evitar la compresión a nivel del músculo con el asiento y evitar los trastornos circulatorios. Otro cojín a nivel de lo que es la zona del respaldar, la zona baja de la columna, y nos da un soporte a nivel lumbar. Importante tener el apoyo completo de pies y rodillas, ¿no? Formando un ángulo de 90. Trata de no desparramarnos ahí o flexionarnos y tener posturas inadecuadas. Las actividades de pie, básicamente evitar mantenerse más de 2 horas en esta posición, ¿no? Continuas, y tratar de intercalar los pies, ¿no? Las posturas, es decir, si estoy mucho tiempo de pie y puedo tener por ahí un pisito, una caja, trato de subir un pie, intercalar para que el peso no sea totalmente continuo en esa zona y provocar dolor. Bien, para disminuir la carga del peso del cuerpo, ¿no? Apoyar brazos sobre la superficie quizás no estable, si hay un stand, ¿no? Un escritorio, tratar de apoyarnos un poco para evitar, en este caso, de que la circulación sea más lenta o el problema de la columna, ¿no? Evitar inclinaciones y rotaciones o las combinaciones de estas, como les venía diciendo.
Alternar tareas también, ¿bien? Si tengo que estar de pie sentado, puedo quizás cada cierto tiempo tomarme para poder estar sentado, de pie. Sé que incluso va a depender mucho de lo que son el ritmo de la actividad o el pedido de cada jefatura, ¿no? Pero hay que tratar de ver en función al cuidado de nuestra salud. Posturas dinámicas al caminar, ¿no? Intercalar posturas, ¿no? Entre de pie o quizás hacer vigilancias de distancias, ¿no? Es decir, tengo que caminar de una puerta a la otra, ¿no? Tratar de intercalar, ¿no? Pero evitar posturas mantenidas superior a 2 horas. Eso es lo que se trata de recomendar, ¿no? El diseño ergonómico del espacio de trabajo son características ergonómicas, en este caso del espacio, ¿no? A ocupar, ya sea el mobiliario, los medios que incorpora, las cámaras, las pantallas, teléfonos, dimensiones, mesa, todo lo que nuestro puesto de trabajo concierne, ¿no? La iluminación natural, artificial o incluso el clima, porque a veces hay turnos de noche, ¿no? En el área de vigilancia. Todas esas cositas involucran mucho en el diseño ergonómico del puesto, ¿no? La silla ergonómica es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de las actividades en esta posición sentado, básicamente en turnos de noche, ¿no? Si bien el área de vigilancia es básicamente la tarea principal es estar de pie, pero hay que tratar de combinar, como les dije, ¿no? Y si bien esto es importante porque la silla cumple un papel importante, tiene que ser cómoda, eso es lo recomendable. Y sé que a veces no se puede cambiar, ¿no? Un taburete semisentado para permitir el apoyo de la posición del pie, ¿no? La buena iluminación, en este caso, o el uso de pantallas, ¿no? La iluminación para nuestra área, en la que nos vamos a desplazar, tiene que ser clara para evitar accidentes o caídas. En este caso, ya saliendo un poquito de lo que son los riesgos ergonómicos, bueno, son la ropa de trabajo, ¿no? Que básicamente nos va a ayudar en cuanto a otros riesgos, en este caso como la temperatura en un turno de noche, ¿no? Si, por ejemplo, estamos expuestos a lluvia, mucho calor, etcétera, ¿no? La gorra protectora, en este caso para la radiación ultravioleta, el calzado adecuado para evitar accidentes, caídas, ¿no? Y en este caso los equipos de protección individual, pues, ¿no? Que sean cómodos, ¿no? Eso es un extra en cuanto a lo que es la parte ergonómica. En cuanto a la organización del trabajo, es importante diseñar y establecer un sistema de rotación de tareas entre los equipos de vigilantes, ¿no? De manera que se rote e intercalen las tareas de postura de sentado a caminando o posturas de pie, ¿no? Entonces hay que tratar, o lo que se pide o se recomienda en realidad es rotar las tareas del personal. Organizar la rotación de turnos, evitando los cambios de un día para otro dentro de la misma semana. Es preferible cambiar de turno transcurrido al menos un día de descanso o priorizar la rotación por semanas a cada 15 días, ¿no? Entonces, se ha visto que hay personal que son turnos noches todo el tiempo, turno mañana, quizás se busca un poquito rotar para que sea un poco menos cansado algunos turnos para algunos trabajadores, ¿no? Y bueno, factores adicionales como la temperatura, como les vine diciendo, la iluminación, equipos de protección personal y la organización misma del trabajo, ¿no? Bien, en cuanto a los conductores al momento de conducir, si bien hay recomendaciones que se les brinda y hay veces que no se pueden cambiar, pero hay que tratar de nosotros adaptarnos un poquito o tratar de adaptar nuestro puesto de trabajo. Bien, al conducir, las claves de la ergonomía al momento de manejar es, primero, si el vehículo tiene la opción, se eleva o baja el timón de acuerdo a los requerimientos y ajustes de cada conductor. Obviamente el carro es estándar, pero hay algunos timones que son regulables en altura, ¿no? Entonces, y los conductores obviamente son diferentes, ¿no? Hay algunos que son más altos, ¿no? Entonces, si se puede, genial. De lo contrario, en este caso para las personas que no llegan mucho al timón, tratar de poner un soporte debajo del asiento a fin de elevar un poquito la altura, ¿no?
Básicamente los asientos sí se ha visto de que son un poquito que sí retroceden, ¿no? Entonces para las personas un poco altas puede beneficiar eso. 2. Ubicar si tiene en este caso el carro la altura perfecta del apoyacabeza, ¿no? Para poder tener una alineación en este caso del cuello, ¿no? Y así evitar de que el cuello esté totalmente flexionado, ¿no? Si algunos carros no tienen en este caso el apoyacabeza, hay que tratar de que nosotros podamos tener lo más relajado posible el cuello, pero erguido al mismo tiempo. Bien. Lo importante es que ante frenadas bruscas no haya rebote del cuello y provocar el síndrome de latigazo, que es la compresión a nivel de los nervios cervicales. Muy bien, es importante revisar la posición del timón, sentarse bien en la silla, acomodando la columna al respaldar. El respaldar siempre tiene, es decir, la espalda siempre tiene que estar pegada al respaldar. Bien, si la silla es muy rígida, muy recta, hay que tratar de poner un cojín detrás para que nuestra zona lumbar esté cómoda y mantenga la curvatura natural. Bien, después asegurarse que las muñecas queden sobre el volante con los brazos estirados a una distancia ideal, ¿no?, que se debe conservar. Es decir, los brazos no tienen que estar lejos, muy estirados, tampoco muy cerca, sino una distancia prudente que permita el libre movimiento a la hora de manejar. Bien. Ajustar el cinturón de seguridad de acuerdo en este caso al conductor, ¿no? Es importante, no es una regla, una norma de tránsito, ¿no?, el usar el cinturón de seguridad, pero si bien es claro, también va a depender de las características de cada conductor. Hay algunos que les lastiman el cuello, entonces si pueden poner una toallita, algo que les evite la fricción y lesionar, genial, pero lo importante es que usen el cinturón de seguridad en prevención de algún contratiempo, ¿no? No puede estar torcido y no puede estar rasgado el cinturón de seguridad. Ajustar la silla. Acá les decía, la silla, en este caso el sillón siempre es ajustable, retrocede hacia adelante, de acuerdo, ¿no? A veces la altura es difícil de regular, pero en este caso para las personas más bajitas hay que tratar de poner un cojín, ¿no?, y levantar la altura a fin de tener una mejor visualización. La altura de la silla depende del diseño del carro, obviamente, no obstante la visión debe ser panorámica, ¿no?, hacia delante, incluso a los costados o los espejos para evitar cualquier contratiempo, ¿no? La inclinación del asiento debe ser entre 90 y 115 grados, eso es lo recomendable. Que se cumplen todos los carros sería difícil, ¿no?, mencionarlo, pero si es muy inclinado hacia atrás podemos corregirlo un poquito con algún tipo de cojín, ¿no? Ubicar bien las piernas, es decir, asegúrese que el asiento quede cerca de los pedales para que las piernas no estén extendidas completamente ni tampoco muy flexionadas, ¿no? Verificar que los pedales queden a una distancia en la que puedan manejar con los movimientos simples y libres, ¿no?, del tobillo. En este caso, en el carro pues mecánico se necesita el embrague y el freno, ¿no? Los dos pies estar ahí, ¿no?, pero necesitan estar en un libre movimiento y tampoco muy estirados ni muy lejos que justo me deje presionar los pedales, ¿no? Entonces hay que ajustar un poquito la silla de acuerdo en este caso al conductor. Entonces, importante es mantener la columna recta, el tronco erguido, el soporte lumbar, ¿no?, y el apoyo de pies, y en este caso la distancia de los brazos con el timón. Bien, eso es lo importante. La estrategia para mejorar la ergonomía en los conductores es colocar el asiento lo más atrás posible para brindar el espacio al entrar al auto, ¿no? Entonces, una vez sentado, deslizar el asiento hacia adelante hasta que se pueda alcanzar a flexionar fácilmente y libremente los pedales, sin necesidad de estar estirándose. Ajustar correctamente la altura del asiento, ¿no?, para tener una vista más panorámica. Bien. Colocar los posacabezas, en este caso de manera superior al mismo nivel, para que pueda, en este caso, el cuello estar más estable y evitar contratiempos o evitar esfuerzos que pueda lesionar el cuello, ¿no? Muy bien. Asegúrese de que los pies puedan pisar cómodamente los pedales, del acelerador, el freno y el embrague,
sin que la espalda se levante del asiento. Esto es muy importante. Hay algunos conductores que sí, los asientos están muy atrás o no lo regulan y prefieren estar sentados hasta el fondo, pero cuando al momento de pisar el freno o el embrague, la columna se retrae. Entonces ahí estamos haciendo un movimiento muy perjudicial y muy lesivo. ¿Por qué? Porque se está contrayendo mucho los músculos de la columna y en el corto o largo plazo ese conductor va a tener problemas de columna. Cositas que se puede aprovechar, por ejemplo, en los semáforos, ¿no? En rojo, básicamente, o obviamente, es estirarnos lo que podamos, ¿no? Estirar básicamente la columna, los brazos, las piernas, mover un poquito para favorecer la circulación, ¿no? Y evitando la tensión de los músculos, ¿no? Obviamente no se les va a pedir que bajen del carro y hagan sus pausas activas y estiramientos porque no es lo recomendable, sino en cada semáforo pueden al menos estirarse un poquito teniendo las precauciones del caso, ¿no? Esto podría incluir levantar los hombros hacia arriba, hacia abajo, inclinar el cuello, ejercicios respiratorios mientras estoy estacionado. Recomendaciones generales en cuanto a estas actividades, ¿no? A nivel de lo que son vigilancia, transporte, realizar estiramientos al inicio y al final de las labores, porque básicamente pues cuando ya se inician las actividades a veces ya no queda tiempo, entonces se recomienda que sea al inicio y al final. Adaptar las medidas posturales ya planteadas que se les indicó, usar la faja simple en cuanto a trabajadores que ya tengan problemas de columna o ya hayan tenido algún tipo de lesión. Usar los zapatos antideslizantes, ¿no? Ropa cómoda al momento de realizar nuestras actividades, ya sea de vigilancia como de transporte, ¿no? Alternar tareas, básicamente pues sí, en algunas actividades de transporte, si la ruta es larga pues no se puede alternar tareas, pero como se les indicó, en cada estación o en el tiempo que yo pueda realizar algunos tipos de ejercicios. Bien. Realizar pequeñas pausas de recuperación en cuanto a movimientos repetitivos. Se pide 8 minutos como mínimo, ¿no? De movimiento repetitivo. O realizar las actividades en este caso de pausas activas, 5 a 10 minutos al finalizar o al iniciar las tareas. Si presentar algún tipo de lesión musculoesquelética que ya, a pesar de las técnicas que se van corrigiendo, que ya saben, que ya conocen, es necesario visitar a un personal o un especialista, en este caso el médico, para ya hacer en este caso las depuraciones correspondientes. Bien, entonces, en cuanto puedan, en los momentos que ustedes puedan, realicen las pausas activas y ya muchos conocen cómo realizar las pausas activas. Generalmente consiste en realizar ejercicios de estiramiento, ejercicios respiratorios, ¿no? Si me duele el cuello, me estiro el cuello, si me duele la columna, me estiro la columna, ¿no? Ya uno va reconociendo las zonas que ya tienen unas molestias para evitar de que eso se vuelva crónico, ¿no? Siempre con ropa cómoda, siempre cada ejercicio que hagan de manera lenta, suave, ¿no? 5 a 10 minutos se pueden tomar en el turno o ¿no? Y pueden realizar algún tipo de estiramiento todos los días. Bien, entonces acá tienen algún tipo de un modelo de pausas activas que lo pueden realizar y puedan ejecutarlas. Bien, eso sería todo en cuanto a lo que es los factores de riesgo en lo que es trabajo operativo. Si tuviesen alguna duda, no duden en preguntar, en comunicarnos con la Oficina de Salud Ocupacional, estaremos ahí para apoyarlos. Sin otro más, hasta otra oportunidad.